¿Sabéis cuáles son los 5 errores más habituales que se cometen cuando estiráis? ¿No lo sabéis? Pues quedaros y os lo cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, soy fisioterapeuta en Physiolution y hoy vengo a contaros los beneficios de los estiramientos y, más importante, los 5 errores que no podéis cometer cuando estiréis. Todos estamos cansados de escuchar de nuestro fisio, de nuestro médico, de nuestro colega el runner, de todo el mundo que hay que estirar y que estirar es muy bueno para el cuerpo. Pero tenemos que saber que si no lo realizamos de forma correcta, también puede incluso ser perjudicial para nosotros. Así que os vamos a contar los 5 errores que no podéis cometer. Los estiramientos ya los hace nuestro cuerpo de forma involuntaria, tras largos periodos de inactividad, ya que son necesarios y beneficiosos para el cuerpo. El estiramiento involuntario de los músculos se denomina pandiculación, tal y como reconoce el Journal of Bodywork and Movement Therapy. Es un comportamiento que se observa en la mayoría de los tipos de animales para aliviar la tensión muscular. Pocos gestos te pueden hacer sentir mejor después de un periodo de inactividad que estirarte. Como curiosidad, el bostezo se considera un caso especial de pandiculación, ya que afecta a la boca, al sistema respiratorio y la columna superior. Los principales beneficios del estiramiento son: número 1, mejora de la circulación, ya que aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona que se está estirando. 2, aumenta la actividad parasimpática, ya que activa el sistema parasimpático inhibiendo el simpático, induciendo una relajación de las fibras musculares. El tercer beneficio es que libera endorfinas, que son sustancias químicas producidas por el sistema nervioso y la glándula pituitaria, generando efectos de analgesia de forma natural. El cuarto beneficio es que ayuda a mejorar la flexibilidad. El quinto nos ayuda con el rendimiento deportivo, ya que al tener un rango de movimiento más amplio podemos ser más eficientes en los gestos deportivos. Y el último beneficio que queremos destacar es que mejora nuestra postura, ya que nuestra musculatura puede acortarse debido a posiciones mantenidas, por lo que estirar para intentar contrarrestarlo puede ser fundamental. Y a que vosotros nada más levantaros lo primero que hacéis es estiraros, a que os sienta bien, pues eso es beneficioso porque es un estiramiento. Una vez visto los beneficios, vamos a ver los 5 errores que no debes cometer mientras estiras. Error número 1, no diferenciar estiramientos de antes y de después de entrenar. Como habéis visto, los estiramientos van a aumentar la actividad parasimpática, van a inducir a una relajación de las fibras y eso no es interesante si vamos a hacer ejercicio, que queremos lo contrario, queremos activar las fibras musculares. Entonces, antes de hacer el ejercicio, nos interesa hacer ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos. Y cuando vamos a acabar el ejercicio, nos interesan los estiramientos clásicos de 20-30 segundos, manteniendo la posición que todos conocéis. Segundo error muy habitual, pensar que con estirar ya es suficiente. Muchos pensáis que si os duele el cuello, os duele la espalda, la estructura que sea, estirando se va a pasar el dolor. Y es verdad que nos va a ayudar a generar analgesia, como ya hemos visto. Pero tenemos que tener en cuenta que si no lo complementamos con un trabajo de fuerza para ganar estabilidad en ese rango de movimiento que vamos ganando, pues nos vamos a quedar con el trabajo a medias. Entonces, estirar es fundamental, pero hay que compensarlo con un trabajo de fuerza. Error número 3, estirar demasiado intenso. Habéis visto todos los beneficios que tiene estirar, pero si nos pasamos de rosca, si estiramos demasiado fuerte, no solo vamos a dejar de obtener algunos beneficios como la relajación muscular o la activación parasimpática, sino que además es probable que nos generemos alguna lesión a nivel tendinoso o a nivel articular. Entonces, como siempre decimos, todos los ejercicios tienen que ser sin dolor. Cuarto error muy habitual, generar compensaciones. Muchas veces cuando queremos estirar un músculo, como sabemos que tenemos que llegar de A a B, forzamos con otras estructuras del cuerpo y realmente no estiramos lo que queremos estirar, ¿vale? Entonces, cuando una musculatura está cortada, lo normal es que intentemos compensarlo con otras. Entonces, es importante conocer el estiramiento que queremos hacer y no hacer compensaciones para que realmente el trabajo sea efectivo. Así que recordar, cuando estiramos, a veces es preferible llegar un poquito menos lejos y forzar menos y no generar compensaciones y hacer un buen trabajo. Quinto y último error muy habitual que cometéis al estirar, y además súper habitual, es que mientras estiramos, como es una posición en la que no estamos del todo cómodos y nos cuesta un poquito, mantenemos la respiración, ¿vale? Hacemos una apnea. Eso no es interesante desde ningún punto de vista, ya que por una parte seguramente nos puede aumentar la tensión arterial y además vamos a dejar de generar bastantes beneficios a la hora de estirar y también nos puede dar incluso algún mareo. Así que cuando estiréis, respiramos relajados, ritmo constante y continuo. Una vez visto los 5 errores más habituales que se cometen al estirar, vamos a dar unas recomendaciones generales. Como siempre, vamos a hacer los ejercicios sin dolor, siempre lo decimos y es muy importante, siempre sin dolor. Segunda recomendación, vamos a intentar mantener la postura de tensión entre 20 y 40 segundos, ya que por debajo de 20 segundos no vamos a generar esa inhibición que nos interesa para relajar la fibra muscular y por encima de 40 segundos ya los beneficios empiezan a ser un poquito menores, entonces entre 20 y 40 segundos. Tercer recomendación, si no estás seguro de algún estiramiento, consúltalo con tu fisio antes de hacerlo mal y hacerte daño, porque muchas veces hemos visto a gente estirar, pero no tenemos muy claro para qué, ni qué están moviendo, ni qué no, así que ante una duda, habla con tu fisio.
Importante también, ante sospecha de cualquier rotura muscular, nunca estiramos porque podríamos hacernos daño, incluso agrandar esa rotura. Entonces, hilado con el primero, si duele, no estiréis. Y por último, conocer un poco la anatomía básica y un poco el músculo que queremos estirar, ya que si sabemos de dónde va el músculo, dónde es el origen, dónde es la inserción, vamos a saber cuál es el movimiento que tenemos que estirar. Así que os vamos a dejar un vídeo de estiramientos para que tengáis una guía de estiramientos de la mayor parte del cuerpo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os quede claro qué 5 errores no podéis cometer al estirar. Si pensáis que este contenido es de calidad, ahora tenéis la oportunidad de apoyar de forma directa al canal. Haciéndote miembro vas a obtener vídeos y contenido en exclusividad y nos vas a ayudar de forma directa. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarnos un like, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de los vídeos que subimos semanalmente y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.